De los beneficios fiscales que se obtienen bajo este régimen de promoción. Y en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos o interrogantes acerca del costo de esos incentivos y además de su eficacia para expandir la inversión. ¿Vale la pena que la sociedad uruguaya resigne el cobro de una parte de los impuestos para favorecer ciertos emprendimientos? ¿Se ha usado este sistema para conceder exoneraciones al barrer sin que en varios casos hubiera una justificación de fondo? ¿Cuáles inversiones conviene favorecer y cuáles no? Estas preguntas han estado en el debate público, en especial por planteos realizados por sectores del propio oficialismo y al mismo tiempo por el PIT-CNT. En ese contexto, el Poder Ejecutivo sometió a un régimen de consulta pública la posibilidad de realizar una serie de cambios a la reglamentación del régimen de promoción que está vigente desde el año 2007. ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Qué mejoras podrían introducirse? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos y para eso hemos invitado a la economista Florencia Carriquiri y al contador Gonzalo Lucas, ambos de la consultora Deloitte. Bueno, Florencia es columnista habitual en nuestro espacio de análisis económico. Gonzalo es el socio a cargo del área de asesoramiento tributario. Así que, Florencia, Gonzalo, buen día. Buen día. Buen día. Buena cosa verles las caras de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? Empezamos, Juan Andrés. Empecemos ubicando lo que es el esquema de beneficios, lo que ha ocurrido, porque el gobierno ha suministrado efectivamente importantes datos. Así que si les parece, miremos un poco el esquema, cómo ha funcionado hasta ahora. Bien, efectivamente, en base a estos datos que ha proporcionado el Ministerio, podemos saber que entre 2008 y 2010 se promovieron unos 1.500 proyectos con un monto de inversión total asociado de unos 3.200 millones de dólares, es decir, a razón de algo más de 1.000 millones de dólares por año en cada uno de estos últimos 3 años, por lo que estos datos hablan a las claras de que la recepción entre las empresas de este marco de beneficios ha sido bien amplia. Sería bueno ver desde dónde se parte, porque siempre se ha dicho uno de los desafíos de Uruguay es crecer en materia de inversiones. Bueno, ¿cómo se comparan estas cifras que tú mencionabas con el monto total de las inversiones del país? Bueno, de acuerdo a los datos de cuentas nacionales, el sector privado en Uruguay invierte entre 13 y 15% del PBI aproximadamente cada año. Eso es un monto en dólares aproximado de 4.800 millones de dólares por año. Cuando hablamos de inversión, y esto es importante tenerlo bien claro, estamos hablando de la creación de nuevos activos fijos, ¿verdad? Ya no se computa allí el intercambio de activos que ya existen en la economía entre distintas empresas o entre distintos agentes. No estamos hablando de la compra de una empresa por otra. La compra de tierras que un agente le hace a otro, eso no se computa dentro de lo que se llama inversión en activos fijos, que recién mencionábamos los datos. Quiere decir entonces que el monto de proyectos promovidos que recién mencionábamos son algo más de 1.000 millones de dólares por año. Es un monto relevante, sin dudas, pero es notoriamente menor a lo que invierte el sector privado en Uruguay. Y eso, entre otras cosas, es así porque no todas las inversiones eran elegibles, digamos. Por ejemplo, las inversiones en construcciones para uso exclusivo de viviendas no eran elegibles, tampoco las inversiones en activos biológicos, como puede ser la compra de ganado, exactamente. Y en ese sentido hay otro elemento además a tener presente, es que no siempre la totalidad de la inversión que se promueve es efectivamente ejecutada. Eso también puede generar alguna distorsión o algún desfasaje en la comparación entre las cifras, pero en cualquier caso, sin duda que la inversión promovida, tanto en términos de la cantidad de proyectos como en términos de monto, ha sido muy significativa. Ahora, en esta información que ha presentado el Ministerio de Economía también hay otro destaque, y es que las promociones abarcan tanto a Montevideo como al interior del país. Y a distintos sectores también, ¿no? En lo que tú planteabas, Juan Andrés, casi la mitad de la inversión promovida es en el interior, cosa que coincide un poco con la participación en el PIB que tiene el interior en función de los últimos datos. Y a nivel sectorial abarcó distintos sectores, o sea, un 31% de los proyectos fueron proyectos industriales, un 30% fueron proyectos de servicios, luego baja comercio a 20 y pico %, y la parte agropecuaria y agroindustrial en cuanto al número de proyectos ronda el 10%.
esos porcentajes se ven alterados cuando se ven los beneficios efectivamente dados, y ahí la parte industrial crece en forma significativa, pero ha afectado a los distintos sectores de la actividad económica del país. Afectado, entre comillas. Afectado positivamente. Ha accedido a beneficios tributarios empresas de los distintos sectores de actividad económica del país. Y en cuanto a la cantidad de proyectos promovidos, una parte importante, cerca de 2/3 de los proyectos promovidos, corresponden a pymes, ¿sí? Considerándose como pymes empresas con menos de 19 personas y menos de $1 millón de facturación. O sea, obviamente no en cuanto a los montos de proyectos promovidos, pero sí en cuanto a el número de proyectos promovidos, ha sido muy significativa la participación de la pequeña y mediana empresa. ¿De qué costos estamos hablando? Bueno, es una excelente pregunta de difícil respuesta. ¿Por qué? Porque se han manejado distintos montos y algunos un poco al voleo, por llamarlo de alguna forma. O sea, la pregunta es cuánto le cuesta al país. Exactamente. ¿Cuánto le ha costado el país? Exactamente, porque para poner números gruesos en función de la información suministrada por el Ministerio en el material colgado en la página web del Ministerio, que es de acceso público. Como decía Florencia, los proyectos promovidos ascienden a un total aproximado a $3.200 millones. El beneficio que se dio a esos proyectos es aproximadamente la mitad, aproximadamente el 50%, $1.600 millones. Pero los beneficios efectivamente utilizados, lo que le cuesta al país, sobre todo en la parte de renta, que es la parte más significativa, ronda una cuarta parte de esos, $415 millones. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo obtengo un beneficio, presento un proyecto de inversión de $300.000 y obtengo un beneficio de $150.000, después tengo que tener renta, tengo que tener ganancia por $150.000 para poder utilizar el beneficio. Porque ese es el mecanismo. Exactamente, porque ese es el mecanismo. Yo tengo un beneficio de renta, de posibilidad de exonerar impuesto a la renta, con determinadas limitaciones y en un determinado periodo. Y si no origino resultados en ese periodo, no puedo utilizar. Entonces el monto, de acuerdo con la información suministrada, es $415 millones en 3 años. O sea, estaríamos hablando de un 1% del PIB a lo largo de los 3 años de vigencia. Eso es dinero que dejó de entrar al Estado, a las arcas del Estado. Efectivamente. Eso es dinero que se exoneró de impuesto a la renta a las empresas que fueron promovidas. Suponiendo que si todas las inversiones que fueron exoneradas, fueron contempladas, se hubieran hecho igual, en los mismos tiempos, en las mismas condiciones, el Estado hubiera captado $415 millones más. Exactamente. Suponiendo todo eso, que no es menor. Sí, que es un supuesto muy fuerte y es lo que tenemos que seguir charlando seguramente. Sí.